Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Considerando que la propagación mundial de la pandemia de COVID-19 aún no se ha controlado, hace poco un grupo de expertos de CGTN ha publicado un informe de análisis sobre la situación actual de la pandemia mundial de COVID-19, en el que se trazan la situación y tendencias de los indicadores epidémicos clave en varios países y regiones del mundo, y también se señalan los esfuerzos positivos y el papel importante de los gobiernos para luchar contra la pandemia. Para conocer más detalles de este informe, hoy en el estudio contamos con mi colega Javier Vergara, reportero de CGTN. Bienvenido. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de nada, conozcamos en general este informe. Con datos de los sitios de la web de la Universidad Johns Hopkins, Nuestro Mundo en Datos y Tecnología Farmacéutica, este informe, publicado por el think tank de CGTN, está enfocado en la prevención de la COVID-19 y las medidas del control de la pandemia en 51 países, con el fin de reflejar la situación a nivel global. Los datos brutos del informe incluyen la cifra total de casos confirmados, el número de nuevos casos confirmados, la cantidad total de muertes, el número de vacunaciones y el ciclo completo, desde el brote pandémico hasta las medidas de control implementadas a partir del 14 de julio. El informe muestra que Estados Unidos presenta el peor desempeño en 3 de los 5 indicadores estadísticos. Tiene el mayor número de casos confirmados y más de 600.000 muertes en total, también una cifra récord. Los días con menos de 5.000 nuevos casos solamente se limitan a 62, también el peor porcentaje entre los países de la muestra. Similar a los Estados Unidos, la situación en muchos países europeos ha sido severa, con una mayor cantidad de casos confirmados y muertes. Francia, el Reino Unido e Italia encabezan la lista. Mientras tanto, muchos países asiáticos han tenido buenos resultados en la prevención y el control de la pandemia, gracias a medidas eficaces como la prohibición de entrada, la cuarentena y las pruebas estrictas. China tiene el menor número de nuevos casos confirmados entre las naciones de la muestra y Singapur y Vietnam ocupan los últimos puestos entre todos los países de la muestra en cuanto al número total de muertes por COVID-19. En cuanto al número de vacunas, China es uno de los pocos países en desarrollo con el mayor número de vacunas contra la COVID-19, debido a su capacidad para desarrollar y fabricar sus propias vacunas. Sin embargo, las estadísticas también ponen de manifiesto que el progreso de la vacunación en los países en vías de desarrollo es significativamente peor que en los países desarrollados, debido a la grave desigualdad en la distribución mundial de las vacunas. El informe concluye que los resultados polarizados de contención de la pandemia están muy relacionados con las políticas y medidas locales, lo que indica que el gobierno de un país desempeña un papel crucial en la prevención y el control de la pandemia. Pues Javi, sabemos que en este informe se aplica una cantidad de datos para mostrar la situación de la pandemia mundial a través de 5 dimensiones. Entonces, ¿cómo es la situación descrita? Creo que es muy importante ahora, ¿no?, hacer este tipo de evaluaciones, analizar cuál es la situación en diferentes países para ver cómo ha sido todo el proceso de este trágico brote de coronavirus y cómo también las medidas que se han puesto en práctica en algunos países pueden ser positivas y beneficiosas también en otras naciones. Podemos ver un poco claramente, ¿no?, con este tipo de análisis de macrodatos que de otra manera también son difíciles de realizar, y gracias a la elaboración de gráficas vemos claramente cuál es la situación, nos pone un poco en perspectiva, que quizá hay veces que la olvidamos un poco, y creo que es muy importante y no muy oportuno que en este momento se pueda retomar cuál es la situación y qué pasos deben darse a partir de ahora para hacer frente, ¿no?, a esta crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19. Como bien señalas, el documento, este informe elaborado por expertos de CGTN, aborda 5 aspectos principales en su análisis sobre la situación mundial de la COVID-19, a partir de, como hemos podido ver, información de institutos internacionales de reconocido prestigio por su seguimiento, por la manera en la que han elaborado la información y recopilado la información del número de casos en cada uno de los países. Estamos hablando, por ejemplo, de los datos elaborados pues muy eficientemente por la Universidad Johns Hopkins, que siempre ha estado actualizando y también nos ha dado
una garantía, ¿no?, de la independencia de los datos elaborados sin depender de quizá pues los datos que pueden elaborar, por ejemplo, los gobiernos en algún determinado momento. También este informe obtiene datos de nuestro mundo de datos y de tecnología farmacéutica, y además no solo esto, sino que analiza toda la información, la documentación, todos los informes, incluso los comentarios que se han realizado por la población en redes sociales, para ver cuál es la situación, cuál es el impacto, cuáles son las preocupaciones, cómo se ha ido desarrollando, sobre todo también incluso no solo para analizar la situación, sino para ver cuál es el impacto que está teniendo a nivel económico y a nivel social. Creo que es muy importante también volver a hacer hincapié, tal y como hace este informe, en las medidas de prevención y de control. Con respecto al número de vacunas, este informe elaborado por expertos de CGTN señala que China es uno de los pocos países en desarrollo con mayor número de vacunas. Aquí vemos también la diferencia que se está produciendo en la distribución de las vacunas en los países desarrollados y en desarrollo. Es cierto también que la capacidad de China para desarrollar, para estudiar y para distribuir vacunas ha sido vital para la buena marcha de la vacunación de la población china. En la actualidad, China cuenta con ha administrado ya más de 1.400 millones de dosis. Y por otra parte, algo muy importante que habría que destacar y que señala también y que recuerda este informe es cómo China ha exportado más de 500 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a 100 países y organizaciones internacionales de todo el mundo, lo que representa, tal y como señala el informe, una sexta parte de la producción mundial. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el papel que está desempeñando China, no solo para atajar la expansión del coronavirus, sino además cómo está trabajando para aportar, tal y como se ha comprometido desde un principio y ha abogado, como para distribuir las vacunas en los países en vías de desarrollo, que no tienen las posibilidades o bien de desarrollar su vacuna o por otra parte de poder recibir algunas de las vacunas que existen en el mercado. Tenemos que recordar, por ejemplo, que las vacunas hechas en China tienen unas características especiales propicias de mantenimiento, de temperatura y de distribución, que son más propicias para la distribución en los países en desarrollo, que abaratan también su coste y que por lo tanto creo que es importante contar también con estas vacunas chinas que pueden permitir la vacunación en otros muchos países. Vemos, por ejemplo, como hemos comentado, la desigualdad, repetimos una vez más, de la diferencia de la vacunación entre los países en desarrollo y los países desarrollados, sobre todo porque sus sistemas de sanidad son diferentes, no tienen el mismo desarrollo, y además por el acaparamiento de vacunas que se ha producido por parte de algunos países desarrollados. Y este informe muestra los indicadores clave de la pandemia a través de gráficos de vara, y podemos ver la situación de diferentes países de forma más directa y más clara. Sin embargo, también vemos que algunos de ellos están muy contrastados, y cómo debemos prestar mucha atención en esta situación. Sí, yo creo que este informe nos resulta muy útil, es muy visual. Los resultados obtenidos en los gráficos de barra nos dan una idea clara y muy comprensible de cuál es la diferencia o la situación actual. Nos hace un poco también ser conscientes, ¿no? No se trata de... podemos ver, ¿no?, cuál ha sido la repercusión en los diferentes países y ver cuál es el alcance de la crisis de la COVID-19. Por una parte vemos, por ejemplo, con respecto al número total de casos, tengo aquí el gráfico de barras, cómo es alarmante, ¿no?, la diferencia que se ha producido en el número de casos con respecto a Estados Unidos, India y Brasil en comparación con otros países. Creo que deja muy claro cuál es la diferencia, cuáles son las repercusiones que ha tenido el coronavirus en los diferentes países por cuestiones, dependiendo de cada uno de los países, de población, o por las medidas que se han tomado, por la situación en la que se produjo y
y cómo se empezaron a tomar medidas. Creo que esto también es muy importante, ¿no? Hacer hincapié cómo la rapidez a la hora de abordar las medidas de control y prevención también han tenido, cómo no, repercusión en el número total de casos de COVID-19. Uno de los aspectos también importantes y que nos da una idea, gracias a esta elaboración de análisis, por ejemplo, con respecto a la gráfica del número de nuevos casos, aparte, ¿no?, de las diferencias que se pueden producir en cada uno de los países, podemos apreciar algunos de los momentos en los que se han generado mayor número de casos. Estamos hablando de estas nuevas olas, ¿no?, que han afectado a diferentes países en diferentes momentos, pero podemos ver una coincidencia, al menos entre los 51 países analizados en este informe de expertos de CGTN. Por ejemplo, cómo hubo un repunte en el tercer trimestre de 2020, como se había contenido a lo largo del año 2020, pero creo que a partir de la relajación de las medidas de prevención y de control a finales del año 2020 se ha producido un repunte en el número de nuevos casos, tal y como señala este informe, esta gráfica sobre el número de nuevos casos. Vemos un repunte en el tercer trimestre y cuarto trimestre de 2020, luego baja a principios de este año, pero apreciamos ya un nuevo repunte en el segundo trimestre de 2021. Desde mi punto de vista es muy significativo, ¿no?, cómo se consiguió controlar la epidemia a principios, ¿no?, a lo largo de todo el año 2020. El hecho de que el número de casos nuevos haya aumentado desde finales del año pasado hasta mediados de este año, creo que es muy importante para volver a recapacitar sobre la situación, las medidas, y no solo también hablar de las medidas acertadas o no que hayan podido tener los gobiernos a todos los niveles de cada uno de los países, sino también de la responsabilidad ciudadana hacia la COVID-19, teniendo en cuenta también las repercusiones económicas y sociales y las diferencias en cada uno de los países. Pero creo que es una buena manera para analizar de forma global, ¿no? Yo creo que a la hora de hacer frente a la COVID-19, como no, es muy importante el papel que desempeñan los organismos internacionales y los gobiernos, pero también es importante la responsabilidad de los ciudadanos a la hora de ser conscientes de qué medidas podemos tomar para proteger nuestra salud, para impulsar de manera más rápida el desarrollo de la economía. Y gráficas como esta nos ayudan un poco a visualizar, a recordar cuál ha sido la trayectoria y por qué en algunos momentos el número de nuevos casos fue inferior y por qué ahora vuelven a repuntar el número de casos. Con respecto al número total de muertes, también los gráficos que señalan y elaborados por este informe crean o muestran una gran diferencia entre países. Por ejemplo, los países con mayor número de muertes. Otro de los aspectos importantes dentro de este informe, ¿no?, como es el número de días con menos de 5.000 nuevos casos diarios. Aquí vemos que muchos países han tenido un buen desempeño, no existe tanta diferencia. Incluso podemos decir que la reacción que han tenido ha sido bastante positiva, y mayor igualdad en este aspecto. Pero una vez más vemos cómo algunos países de Asia, por ejemplo Vietnam, o de Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, incluso Noruega, Nigeria, Nueva Zelanda han tenido, Corea del Sur, China, muy buen desempeño a la hora de controlar el coronavirus de manera eficiente. En definitiva, y resumiendo, y tal y como señala este propio informe, vemos cómo diferentes medidas están teniendo diferentes resultados, o incluso en ocasiones la aplicación de medidas similares no está no se está realizando de manera tan estricta en algunos países y en otros, y eso está provocando una diferencia en la expansión de la COVID-19. Vemos cómo esta diferencia entre el número de casos, el número de muertes y las personas vacunadas están, tal y como señala el informe, muy relacionadas con las políticas y las medidas nacionales de prevención y control, cómo estas medidas que están tomando los gobiernos
juegan un papel fundamental y que por lo tanto es cierto que ponen de manifiesto la importancia que tiene una buena gestión gubernamental a la hora de hacer frente a la COVID-19. Esto desde luego que no tiene ninguna duda. Sí, y hablando de las políticas o medidas, el informe menciona varias veces métodos de gestión poderosos y medidas de prevención y control eficaces. ¿Y qué función cree que tienen estas medidas bajo esta situación de la pandemia? Sí, yo creo, ¿no?, como hemos mencionado, que la importancia de adoptar medidas y de adoptarlas de manera, debemos decir, estrictas, ¿no?, porque es la necesidad, ¿no?, es necesario, ¿no?, hacerlo de esta manera. De otra forma, hemos visto cómo en la práctica finalmente no tienen efecto. Países con medidas de gestión y de control estrictas y efectivas están teniendo buenos resultados, y esto que nos lleva pues, a tener la posibilidad de aprender de la experiencia de otros países o copiar los modelos, ¿no?, las medidas que se están adoptando en otras naciones, o al menos entendiendo que la situación económica y social en cada uno de los países es diferente, pero sí al menos poder adaptar estas medidas efectivas a las características y a la idiosincrasia de cada uno de los países. Creo que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de China, cómo pudo, gracias a a la estructura de su economía, y también a la necesidad, ¿no?, vio la necesidad de cerrar las fronteras una vez que controló los casos de coronavirus, tanto para evitar la salida del virus como la entrada de nuevos casos. Creo que, a pesar de que es una medida que tiene repercusiones tanto en el plano económico como en el plano social, pero sin duda han demostrado la efectividad, ¿no?, y las cifras lo demuestran, ¿no?, el número de casos en China, el control y también el control que se consigue hacer una vez que se han controlado el número de casos que llegan del exterior. Es posible también realizar un control del número de casos de contagios que se puedan producir de manera local. Creo que es mucho más fácil realizarlo de esta manera, y quizá este control que se realiza en frontera, la restricción de los viajes, también la obligación de guardar cuarentenas por parte de todos los viajeros que llegan al país, supongo, ¿no?, desde mi punto de vista también es un elemento que se podría aplicar en muchos otros países, y es bueno, porque es cierto que en otros países dependen, también depende China, ¿no?, pero también gracias a su enorme mercado interno puede también permitirse un mayor cierre quizá de la llegada o de los intercambios con otros países, pero sí que es cierto que la obligación de mantener cuarentenas también está siendo importante para frenar la llegada de nuevos casos extranjeros. También tenemos que recordar, por ejemplo, que muchos países dependen del turismo y que por lo tanto este tipo de cuarentenas también serían más difíciles de aplicar, pero siempre se puede buscar la manera de que se realizarán cuarentenas de manera más controlada dentro de quizá un destino turístico. Siempre no puede adaptarse la situación a cada uno de los países. Creo que es una manera también de mirar a qué se está haciendo en otros países para poder adaptar las medidas, ¿no?, incluso las nuevas herramientas de seguimiento y de control de casos de coronavirus, como muchas veces también provocan un rechazo social. Esto es algo también importante, ¿no?, la diferencia que existe, quizá, por ejemplo, existe un mayor hábito de utilizar este tipo de aplicaciones que permiten el seguimiento, ¿no?, de los movimientos de las personas, y cómo están demostrando también ser muy efectivas, pero este tipo de aplicaciones han producido también o han suscitado un rechazo en otros países. Pero claro, en este momento tenemos que ver también cuáles son los beneficios, cuál es el límite, ¿no? Quizá queremos tenerlo todo cuando tenemos que poner de nuestra parte. Creo que es importante, sobre todo, por lo menos, tener en cuenta qué medidas, cuáles son las recomendaciones, y no olvidarlas, porque parece que al final
van quedando en un segundo plano. Se politiza también mucho la situación del coronavirus y al final no se toman medidas que se deberían tomar por motivos quizá políticos, y yo creo que esto es algo que deberíamos evitar y que tener en cuenta también, ¿no?, cuál es la situación en todos los países, qué se puede aprender y sobre todo cómo podemos cooperar. Es algo que han mencionado diferentes organismos internacionales y China lo ha mencionado en repetidas ocasiones. La cooperación es importantísima o es vital para hacer frente al coronavirus. Como China ha mencionado también en numerosas ocasiones que la única manera de vencer a la COVID-19 es hacerlo de manera conjunta. Es algo que ha aplicado ya a todos los niveles y, por ejemplo, con respecto a las vacunas, ha destacado desde siempre la importancia de considerarla, como ha calificado China, un bien común, como lo ha puesto al servicio de toda la comunidad internacional y especialmente en manos de los países en vías de desarrollo. Creo que es muy importante, ¿no?, cómo todos estos métodos, estas prácticas de gestión que están siendo efectivas en muchos países se pueden aplicar en otras naciones. Así es. Y la trazabilidad es un método muy importante para comprender y controlar mejor esta pandemia. Y este trabajo se debe realizar con una actitud seria, responsable. ¿Y cómo evalúa usted el entorno actual de las opiniones públicas sobre la trazabilidad? Bueno, sí, estamos hablando, no es muy importante realizar, y se han realizado grandes avances a la hora de poder hacer un seguimiento del número de casos. Estamos hablando también a la hora de hablar de trazabilidad, tanto de las diferentes variantes que pueden ayudar también a tomar nuevas medidas de prevención, dependiendo también de sus características, de si son más o menos contagiosas, si son más o menos mortales. Y por otra parte, la trazabilidad, cómo no, del origen del coronavirus, para ver cómo se ha ido desarrollando y cuál ha sido la razón, ¿no?, el motivo de esta pandemia y cómo se puede entender el virus para poder hacerle frente. Y por otra parte, estamos hablando de la trazabilidad a nivel poblacional para detectar los contactos directos que pueden o que han demostrado ser vitales para el control de la epidemia. Creo que, sin lugar a dudas, las nuevas herramientas de control y el trabajo que se ha realizado a este respecto ha sido eficiente en muchos países, pero en otros hemos podido apreciar cómo se están produciendo diferencias y creo que en este punto, por ejemplo, con los mismos datos de número de casos, se han adoptado medidas diferentes en un momento concreto en diferentes países y por motivos económicos, por motivos políticos, y por lo tanto también tenemos que pararnos a pensar si realmente con ese mismo número de casos algunos países han podido o han trabajado para contener la expansión de la COVID-19 y en otros países por diferentes razones no se han tomado las mismas medidas, pero lo que sí queda claro es que las diferencias están ahí y por lo tanto también deberíamos reflexionar sobre este hecho. Estábamos hablando de las herramientas que se cuentan para realizar la trazabilidad con respecto al número de contactos. Vemos cómo en un principio se había producido un rechazo social en algunos países, pero cómo se está habituando cada vez más al uso de este tipo de herramientas que sin lugar a dudas están siendo muy efectivas y creo que aquí habría que hacer recordar, ¿no?, cómo el uso de esta información no tiene más intención que el poder hacer una evaluación y poder acotar las zonas en las que se pueda producir un brote de coronavirus. Creo que, aparte de las repercusiones que pueda tener o de la implicación que pueda tener a la hora de la privacidad personal, pero creo que estamos hablando aquí del bien común
Y este tipo de aplicaciones, por ejemplo, en China está siendo muy efectiva, se está aplicando ya en otros países y por lo tanto debemos ser conscientes de que la trazabilidad, hacer un seguimiento del coronavirus es crucial y por lo tanto es necesario que pongamos todos de nuestra parte. Y Javi, durante el proceso de la investigación sobre esta pandemia, ¿qué papel creen que debe desempeñar los medios de comunicaciones y qué importancia cree que tiene este informe publicado por CGTN? Yo creo que es muy importante y desde siempre lo ha sido, ¿no?, el contar con información contrastada de los medios de comunicación de manera objetiva, y es importante también contar con información de este tipo, no solo de CGTN, sino también de otros medios de comunicación. No es incuestionable la necesidad de contar con este tipo de informaciones que de manera conjunta pueden elaborar, ¿no? Y también la población puede contrastar diferentes fuentes. Creo que es muy importante el contar con este tipo, ¿no?, de informes elaborados por medios de comunicación que se aunan o que añaden algo más, ¿no?, o un nuevo punto de vista o una información complementaria para poder contrastar también con los informes elaborados por organismos internacionales y por gobiernos. Debemos recordar también la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de informar de manera objetiva de la situación, y yo creo que también es muy importante, ¿no?, este tipo de datos que hay que ser también cautos a la hora de analizar. Tenemos que tener en cuenta tanto la situación sociodemográfica como política o económica de cada uno de los países, pero sí que nos da una idea, ¿no?, de cuál es la situación y también de la repercusión. Creo que es lo más importante, ¿no?, al final, no tanto quizá el hacer una comparación por países para criticar las medidas tomadas por países en concreto, sino también para ver la repercusión que está teniendo el coronavirus a nivel mundial, qué es lo que podemos hacer para entre todos contener la expansión de la COVID-19, y también cuáles son las medidas que para mí, desde mi punto de vista, es lo más importante, las medidas que han tomado ciertos países, que hemos podido ver también la diferencia en estos gráficos y cómo se pueden adaptar a otros países. Es muy importante en este tipo de informes, por ejemplo, elaborado por CGTN, la capacidad para recopilar macrodatos es muy importante también, y cuenta con, bueno, pues con otros aspectos que de otra manera no podríamos recopilar por medios manuales o individuales. Creo que es muy importante para dar una visión general de la situación de la COVID-19, y tal y como hace este informe también creo que es muy importante desde el punto de vista de los medios de comunicación hacer hincapié en las medidas de prevención y de control, alertar, como hace también este informe, de la desigualdad en la distribución de las vacunas y, cómo no, también analizar la gestión que hacen los gobiernos para hacer frente a la COVID-19. Creo que es muy importante el papel que juegan todos los medios de comunicación a la hora de hacer una información objetiva y tratando también de analizar y de evitar una politización o una excesiva de la situación. Yo creo que es muy importante también este tipo de informes, ¿no?, como nos da una base en cifras y de manera clara de cómo está desarrollándose la pandemia de COVID-19. Pues gracias, Javi, por su comentario. Muchas gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.